una tumba sellada, vigilada por soldados, y al amanecer estaba vacía. Esa es la frase que durante más de 2000 años ha desconcertado a historiadores, creyentes y escépticos por igual. Porque no estamos hablando solo de fe. Estamos hablando de un escenario real, de un lugar físico, de un hecho que dejó huellas y también demasiadas preguntas. Imagina Jerusalén en aquella madrugada, el aire aún frío, el cielo apenas comenzando a aclararse, y una ciudad que todavía no sabe que está a punto de convertirse en el centro de una historia que cambiaría el curso del mundo. Pero antes de llegar a ese amanecer, tenemos que retroceder unas horas. El cuerpo de Jesús había sido colocado en una tumba excavada en la roca. No era una tumba cualquiera. Pertenecía a un hombre rico, un detalle importante, porque eso significa que era nueva, sin otros cuerpos, sin confusión posible. Un espacio limpio, claramente identificado. La entrada estaba sellada con una enorme piedra circular. No era una roca ligera que alguien pudiera mover con facilidad. Era pesada, diseñada precisamente para impedir el acceso, tanto desde fuera como desde dentro. Una vez colocada en su posición, quedaba encajada en una ranura, lo que hacía que moverla requiriera fuerza, coordinación y varias personas. Y aún así, eso no fue todo. Según los relatos, la tumba no solo fue cerrada, fue asegurada, sellada bajo autoridad romana. Eso implicaba que cualquier intento de abrirla sin permiso no era simplemente un acto menor, era una violación directa del poder imperial. Y además, había guardias, soldados romanos, entrenados, disciplinados, acostumbrados a la vigilancia bajo condiciones extremas. No eran improvisados, no eran civiles. Eran parte de uno de los sistemas militares más eficientes de la historia. Y su misión era clara: vigilar esa tumba, no permitir que nadie se acercara, no permitir que nada saliera, porque existía un temor muy específico. Algunos líderes religiosos habían expresado una preocupación: que los seguidores de Jesús pudieran intentar robar el cuerpo y luego afirmar que había resucitado. Para evitar exactamente ese escenario, se decidió asegurar la tumba de la forma más estricta posible. Es decir, si alguien quería manipular lo que había dentro, tendría que enfrentarse a una piedra sellada, a una orden romana y a soldados armados. Ahora detente un momento, porque aquí es donde comienza el verdadero misterio. Cuando el amanecer llegó, la piedra ya no estaba en su lugar, no estaba parcialmente movida, no estaba dañada, estaba completamente desplazada. La entrada estaba abierta, y eso por sí solo ya es difícil de explicar, porque no estamos hablando de una puerta que se abre desde dentro, no estamos hablando de un mecanismo simple. Esa piedra, por su propio diseño, no podía ser empujada fácilmente desde el interior. De hecho, todo indica lo contrario. Abrirla requería fuerza desde el exterior. Entonces surge la primera pregunta inevitable. Si la tumba estaba sellada, si estaba vigilada, ¿quién movió la piedra? Y más importante aún, ¿cómo lo hizo sin dejar rastro de conflicto? No hay registros de lucha. No hay señales de enfrentamiento. No hay evidencia de un intento violento de irrupción. La escena, según los relatos, no sugiere caos. Sugiere algo mucho más inquietante: orden. Como si lo que ocurrió no hubiera sido un acto desesperado, sino algo completamente deliberado. Y aquí es donde el silencio del lugar se vuelve más elocuente que cualquier testimonio. Porque en una situación normal, si alguien hubiera intentado abrir una tumba custodiada por soldados romanos, esperaríamos señales claras: ruido, resistencia, interrupción, alarma. Pero no hay nada de eso, solo una tumba abierta y una ausencia. Y en medio de esa ausencia, comienza a tomar forma una escena que hasta hoy sigue siendo analizada como si se tratara de un caso sin resolver. Porque lo que está a punto de descubrirse dentro de esa tumba no encaja con ninguna explicación sencilla.
No es lo que uno esperaría encontrar después de un robo. No es lo que uno esperaría ver después de una intervención humana común. Es otra cosa. Algo que obliga a detenerse, a observar con más atención, a cuestionar cada detalle. Porque si nadie dentro podía mover la piedra y nadie fuera parece haberla forzado, entonces tal vez la pregunta correcta no es solo quién la movió, sino qué tipo de evento puede dejar una tumba abierta, sin señales de violencia y completamente en silencio. Y justo cuando esa pregunta comienza a tomar forma, alguien se acerca. No un soldado, no un líder religioso, sino una mujer que no llega buscando respuestas, llega buscando despedirse. Y lo que está a punto de encontrar cambiará no solo su historia, sino la de todos los que vendrán después. El cielo empezaba a iluminarse suavemente cuando ella llegó. Mary Magdalene no venía buscando respuestas. Venía con algo mucho más humano. Dolor. Un dolor silencioso, profundo, de esos que no se explican, solo se sienten. Había visto morir a Jesús. Había estado allí. Había presenciado el final de todo aquello en lo que había creído. Y ahora, como tantas personas en su tiempo, regresaba para completar el último gesto de amor, cuidar el cuerpo, honrar la despedida, cerrar la herida. Pero desde lejos, algo no encajaba. La piedra ya no estaba en su lugar, no estaba ligeramente movida, no estaba entreabierta, estaba completamente desplazada. La entrada de la tumba quedaba expuesta, abierta hacia la luz del amanecer, como si nunca hubiera sido sellada. Y en ese instante, antes incluso de acercarse, todo cambió. Porque esto no era normal, esto no era parte del duelo, era una ruptura del duelo. Su primera reacción no fue espiritual, no fue mística, fue lógica, fue humana. Pensó que alguien había tomado el cuerpo, que Jesús ya no estaba allí, no por un milagro, sino porque alguien se lo había llevado. Y esa idea dolía de una forma diferente, porque perder a alguien es una cosa, pero no poder encontrarlo es otra completamente distinta. Aún así, decidió acercarse, paso a paso, con esa mezcla de miedo y necesidad que solo aparece cuando uno sabe que está a punto de enfrentarse a algo que no quiere ver, pero necesita confirmar. Y entonces entró, y lo que encontró dentro no coincidía con su suposición. No había señales de prisa, no había caos, no había rastros de una intervención violenta. Todo estaba en calma. Las telas funerarias no habían desaparecido. No habían sido arrancadas ni dejadas tiradas como uno esperaría si alguien hubiera robado el cuerpo. Estaban allí, colocadas, en su sitio, como si el cuerpo no hubiera sido retirado, sino separado de ellas. Y ese detalle cambia todo. Porque en cualquier escenario lógico, si alguien roba un cuerpo, no se detiene a desenvolverlo con cuidado. No deja las telas organizadas, no actúa con precisión. Actúa rápido, actúa con urgencia, deja desorden. Pero aquí no hay desorden, hay intención, hay una tranquilidad extraña, casi incómoda. Y en ese momento la escena deja de parecer un robo y empieza a parecer algo completamente distinto, algo que no encaja con la lógica habitual, algo que no se puede explicar fácilmente. Mary Magdalene no estaba viendo solo una tumba vacía. Estaba frente a un enigma donde todo lo que debería faltar está presente. Y lo único que debería estar ha desaparecido. Y eso es lo que realmente desconcierta. Porque no es solo la ausencia del cuerpo, es la forma en que esa ausencia ocurrió. Imagínalo como una escena investigada hoy en día. Un espacio cerrado, protegido, controlado, y de repente el elemento principal desaparece, sin ruptura, sin señales de entrada, sin violencia, solo
desaparece y deja atrás un escenario que parece deliberadamente intacto. En ese momento, el dolor vuelve a mezclarse con la confusión, porque ella no vino a investigar, vino a despedirse, y ahora ni siquiera puede hacerlo. La emoción la sobrepasa. Sale de la tumba, se aleja, corre. Necesita decirlo, necesita compartirlo, porque lo que ha visto no es algo que se pueda guardar en silencio, no es algo que se pueda procesar sola. Y así, la historia deja de ser íntima, deja de ser personal y empieza a convertirse en algo mucho más grande. Otros comienzan a acercarse, otros escuchan, otros ven, y cada nueva mirada no resuelve el misterio, lo amplifica, porque cuanto más se observa la escena, más difícil es encajarla en una explicación lógica. No es un error evidente, no es un simple malentendido, no es un robo común, es algo cuidadosamente inexplicable. Y mientras dentro de la tumba todo parece ordenado, afuera hay otra pieza del rompecabezas que empieza a inquietar aún más. Los guardias, los mismos hombres encargados de vigilar, de evitar exactamente este escenario, ya no están donde deberían estar. Y lo que ocurrió con ellos abre una nueva pregunta, una pregunta incómoda, porque si ellos estaban allí, esto no debería haber pasado, y sin embargo, pasó. Mientras dentro de la tumba todo parecía extrañamente en orden, afuera la historia comenzaba a volverse aún más inquietante, porque había una pieza clave que no podía ignorarse. Los guardias, soldados romanos, no civiles, no improvisados, hombres entrenados para resistir presión, para mantenerse alerta, para cumplir órdenes bajo cualquier circunstancia. Su presencia allí no era simbólica, era estratégica. Ellos estaban allí para evitar exactamente esto. Y sin embargo, esto ocurrió. Aquí es donde la narrativa deja de ser solo emocional y empieza a volverse incómodamente lógica, porque si la tumba estaba custodiada, si había vigilancia constante, entonces cualquier evento en ese lugar debería haber sido registrado, enfrentado o al menos explicado. Pero no lo fue. No hay relatos detallados de una lucha, no hay evidencia de un enfrentamiento, no hay señales claras de resistencia. Y eso es lo que más desconcierta, porque en cualquier escenario normal, si alguien intenta abrir una tumba sellada bajo vigilancia romana, la reacción sería inmediata. Intervención, combate, alarma. Pero aquí no hay nada de eso, solo una consecuencia. La tumba está abierta, el cuerpo no está, y los guardias ya no están cumpliendo su función. Algunos relatos mencionan que los soldados quedaron paralizados por el miedo. Otros sugieren que simplemente abandonaron su puesto. Pero incluso esas explicaciones dejan más preguntas que respuestas, porque abandonar una guardia romana no era una falta menor, era una ofensa grave, podía costar la vida. Entonces surge otra pregunta inevitable. ¿Qué pudo haber ocurrido para que un grupo de soldados entrenados reaccionara de esa manera? ¿Qué tipo de evento provoca no solo la apertura de una tumba, sino también la ruptura total de una vigilancia militar? Aquí es donde el silencio vuelve a jugar un papel importante, porque no hay una narrativa clara desde el lado de los guardias. No hay un informe detallado, no hay una reconstrucción oficial completa de lo sucedido en ese momento exacto. Y ese vacío es significativo, porque en historia, a veces lo que no se dice pesa más que lo que sí se dice. Imagina la escena: noche cerrada, una tumba sellada, soldados en posición. Y en algún punto, algo ocurre. No sabemos exactamente cómo, no sabemos exactamente cuándo, pero el resultado es innegable. La piedra se mueve, la tumba se abre, y la situación cambia por completo, sin ruido registrado, sin resistencia documentada, sin una secuencia clara de eventos.
solo un antes y un después. Y ese tipo de ruptura en términos históricos es difícil de clasificar, porque no encaja en los patrones habituales, no sigue la lógica de un ataque, no sigue la lógica de un robo, no sigue la lógica de un error humano simple. Es otra categoría, una que obliga a considerar múltiples posibilidades, incluso aquellas que incomodan. Mientras tanto, la noticia comienza a propagarse. Lo que empezó como una experiencia individual, lo que Mary Magdalene vio por sí sola, ahora empieza a ser compartido, repetido, cuestionado. Otros llegan a la tumba, otros observan el mismo escenario, la piedra fuera de lugar, el interior intacto, la ausencia del cuerpo, y con cada nueva persona que presencia la escena, la tensión aumenta, porque cuando un evento se repite ante múltiples testigos, deja de ser una percepción individual, se convierte en un hecho compartido, y los hechos compartidos exigen explicación. Pero aquí está el problema. Cada elemento de la escena parece contradecir una explicación simple. Si fue un robo, ¿por qué no hay desorden? Si fue un error, ¿por qué todos ven lo mismo? Si hubo intervención, ¿por qué no hay señales claras? Y mientras esas preguntas empiezan a acumularse, una idea comienza a formarse lentamente, no como una conclusión, sino como una posibilidad que no todos están dispuestos a aceptar, porque implica ir más allá de la lógica habitual, implica considerar que tal vez lo que ocurrió en esa tumba no puede ser explicado únicamente como un evento humano, y ese pensamiento cambia completamente el peso de la historia, porque ya no estamos hablando solo de una tumba vacía, estamos hablando de un punto de quiebre, un momento en el que la realidad, tal como se entendía, parece haber sido alterada. Y eso es lo que hace que este evento siga siendo discutido, analizado y cuestionado incluso hoy. Porque no importa cuántas veces se cuente la historia, siempre vuelve a la misma pregunta: ¿qué ocurrió realmente en ese lugar? Y es precisamente esa pregunta la que abre la puerta a la siguiente parte de esta historia. Porque cuando los hechos no encajan, lo único que queda son las teorías. Y cuando los hechos no encajan, la mente humana hace lo que siempre ha hecho. Intenta reconstruir, busca patrones, busca causas, busca explicaciones que devuelvan el control a lo conocido, porque una tumba vacía, por sí sola, no es solo un dato histórico, es una anomalía, y toda anomalía exige una interpretación. Pero antes de entrar en teorías, hay algo que no se puede ignorar: el impacto. Porque lo que ocurrió en esa tumba no se quedó allí. No fue un evento aislado, perdido en el tiempo. Fue un punto de inicio, un momento que transformó a las personas que lo vivieron y a muchas otras que vendrían después. Piensa en esto: las mismas personas que días antes estaban ocultas, con miedo, desorientadas tras la muerte de Jesús, de pronto comienzan a hablar, a salir, a afirmar algo que en ese contexto no tenía sentido lógico: que Jesús estaba vivo. Y no lo decían como una metáfora, lo decían como una realidad. Y eso cambia completamente el escenario, porque una cosa es encontrar una tumba vacía, y otra, muy distinta, es construir una convicción a partir de ello. Una convicción tan fuerte que con el tiempo se mantuvo incluso bajo presión, persecución y consecuencias reales. Eso, desde un punto de vista histórico, es relevante, porque las ideas pueden cambiar, las opiniones pueden adaptarse, pero las convicciones profundas, especialmente cuando implican riesgo, suelen estar conectadas con algo que las personas creen haber experimentado. Y aquí es donde la tumba vacía deja de ser solo un misterio físico y empieza a convertirse en un fenómeno humano, un fenómeno que involucra percepción, experiencia y significado.
porque lo que las personas hicieron después de ese evento forma parte del evento mismo. No se puede separar. No se puede analizar la tumba sin analizar lo que vino después. Y lo que vino después fue una expansión, una historia que comenzó en un lugar específico, pero que no se quedó allí. Se movió, creció, se transmitió y con el tiempo cruzó fronteras, culturas, generaciones. Pero volvamos al punto central, la tumba, ese lugar silencioso, aparentemente simple, que se convirtió en el origen de todo esto. Porque a pesar de todo lo que ocurrió después, el hecho inicial sigue siendo el mismo. Una tumba sellada. Fue encontrada abierta. Un cuerpo que debía estar allí no estaba. Y los elementos alrededor no encajan con una explicación sencilla. Y eso nos devuelve al inicio, a ese momento en el que todo parecía claro, hasta que dejó de serlo. Porque en términos históricos hay eventos que se explican fácilmente. Otros requieren contexto y algunos permanecen abiertos. No porque no haya datos, sino porque los datos no conducen a una única conclusión. Y ese es exactamente el caso aquí. La tumba vacía no es una respuesta, es una pregunta que ha sido formulada de muchas maneras a lo largo del tiempo. ¿Fue un acto humano? ¿Fue un error de interpretación? ¿Fue algo más? Cada generación ha intentado responderla. Cada época ha propuesto sus propias teorías. Algunas buscan mantenerse dentro de lo racional. Otras aceptan la posibilidad de lo extraordinario. Pero ninguna logra cerrar completamente el caso. Y tal vez ahí está el punto. Porque no todas las historias están diseñadas para resolverse. Algunas están diseñadas para confrontarnos, para hacernos pensar, para obligarnos a mirar más allá de lo evidente. Y la tumba vacía es una de ellas. No importa desde qué perspectiva se mire, histórica, espiritual, analítica, siempre deja un espacio abierto. Un espacio donde la lógica se encuentra con el misterio. Y en ese punto de encuentro, cada persona decide cómo interpretar lo que ve. Porque al final, la tumba no solo estaba vacía, también estaba abierta. Abierta a preguntas, abierta a interpretaciones, abierta a algo que incluso hoy sigue sin una explicación definitiva. Y es precisamente ahí donde comienza la siguiente parte de esta historia. No en lo que se vio, sino en lo que se intenta explicar. Porque cuando un evento no encaja en lo conocido, lo único que queda es explorar las posibilidades. Y eso, porque cuando un hecho no encaja, lo siguiente que hace la mente humana es construir explicaciones, no necesariamente para descubrir la verdad absoluta, sino para reducir la incertidumbre. Y en el caso de la tumba vacía, esa necesidad se volvió inmediata. Desde los primeros momentos, incluso en aquel mismo contexto histórico, comenzaron a surgir interpretaciones. Algunas nacieron del miedo, otras de la necesidad de controlar la narrativa, y otras simplemente del intento honesto de entender. Pero aquí es importante detenerse, porque no todas las explicaciones tienen el mismo peso, no todas responden a los mismos datos, y no todas encajan con lo que realmente se observó en ese lugar. Por eso, antes de aceptar cualquier teoría, es necesario volver a mirar la escena, no desde la emoción, no desde la tradición, sino desde los hechos. Una tumba sellada, una piedra pesada desplazada, un interior sin señales de violencia, telas funerarias presentes y organizadas, un cuerpo ausente y una guardia que por alguna razón no impidió lo ocurrido. Ese es el punto de partida, y cualquier explicación debe poder enfrentarse a cada uno de esos elementos sin ignorarlos, porque es fácil construir una teoría, pero es mucho más difícil sostenerla frente a todos los detalles. A lo largo del tiempo,
han surgido muchas propuestas. Algunas sugieren que el cuerpo fue robado, otras que hubo un error de ubicación. Algunas incluso plantean que Jesús no murió realmente. Y también existe la posibilidad de que lo ocurrido no pueda explicarse completamente dentro de los límites habituales. Pero aquí no vamos a decidir por adelantado, porque este no es un relato que imponga una conclusión. Es un análisis que invita a pensar, a observar, a cuestionar. Porque lo interesante no es solo qué teoría suena más convincente, sino cuál logra mantenerse en pie cuando se enfrenta a todos los elementos de la escena. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. En la siguiente parte, vamos a tomar cada una de esas teorías y analizarlas, sin prisa, sin prejuicio, pero con un criterio claro. Vamos a preguntarnos, ¿explica la piedra? ¿Explica las telas? ¿Explica la ausencia de conflicto? ¿Explica el comportamiento de los testigos? Porque si una teoría no puede responder a todo eso, entonces deja huecos. Y en historia, los huecos importan. Pero hay algo más, algo que va más allá de la lógica pura, porque incluso si lográramos construir una explicación completa, aún quedaría una pregunta más profunda. ¿Por qué este evento tuvo el impacto que tuvo? ¿Por qué no desapareció como tantas otras historias? ¿Por qué siguió creciendo? Porque los hechos por sí solos no explican el efecto. Y el efecto también forma parte de la evidencia. Así que lo que viene ahora no es solo una lista de teorías, es una exploración, una forma de acercarnos a un evento que, hasta hoy, sigue sin encajar completamente en ninguna categoría. Y tal vez ahí está su fuerza, porque algunas historias no sobreviven a través del tiempo por lo que explican, sino por lo que no logran explicar del todo. Y la tumba vacía es una de ellas.